Lo que está claro es que la deuda está creciendo mucho más rápido. La deuda del gobierno federal está creciendo más rápido que la economía y esa proporción está subiendo y a largo plazo eso es la definición de insostenible. El presidente de la Fed, Jerome Powell, acaba de emitir una advertencia sobre la deuda. No acabará bien si no hacemos algo bastante pronto. Esta fue una de sus últimas apariciones como presidente de la Fed. El presidente de la Junta de Gobernadores de la Fed, Jerome Powell. Permítanme compartir con ustedes este clip en su totalidad. Luego reaccionaremos porque creo que la Fed va a verse obligada a imprimir trillones, a pesar de que no quieran, lo cual tendrá efectos importantes en activos como Bitcoin. Aquí está el clip completo. Jerome Powell casi se escapa de la pregunta final de la charla. Vamos a escucharlo ahora. Última pregunta. Señor Powell, soy Lola y me preguntaba en qué punto el tamaño de la deuda de Estados Unidos rompe el punto de reembolso en sistemas naturales. ¿Es algo que lo preocupa o que nuestra generación debería tener en cuenta? No creo que sepamos cuál es ese número. Una especie de proporción de deuda frente al PBI sería un problema. Por supuesto, siendo Japón un gran ejemplo, hay países que tienen una mayor deuda con respecto al PBI de la que tenemos nosotros. Sin embargo, lo que está claro es que la deuda está creciendo mucho más rápido. La deuda del gobierno federal está creciendo más rápido que la economía y esa proporción está subiendo y a largo plazo eso es la definición de insostenible. El nivel de deuda no es insostenible, pero el camino lo es. No tenemos por qué pagar la deuda de una sola vez. Solo tenemos que estar seguros de que la economía va a crecer más rápidamente que lo que crece la deuda. Y con la economía creciendo, vamos a tener con el tiempo una deuda muchísimo más pagable. No acabará bien si no hacemos algo bastante pronto. Y este no es el trabajo de la Fed. Por supuesto, me limito bastante a estos puntos, los cuales especialmente todo el mundo parece ignorar. Así que Jerome Powell acaba de decir la parte silenciosa en voz alta, que número 1, el tamaño de la deuda de Estados Unidos no es insostenible. Es el crecimiento de la deuda de Estados Unidos, lo cual, por cierto, el tamaño ahora mismo acaba de superar 39 trillones por primera vez en la historia de ese país, y los Estados Unidos solo recaudan alrededor de... El año pasado recaudaron 5.27 trillones de dólares en ingresos en 2025. Eso fue un aumento de los 4.9 trillones en 2024. Lo que significa que es matemáticamente imposible que paguen la deuda basándonos en los impuestos que recaudan. Así que la única manera en que Estados Unidos podría resolver esto es, número 1, crecer el camino por fuera de esto. Aumentar el PBI, Producto Bruto Interno, como locos, y también recortar el seguro social o la atención médica del gobierno, así como probablemente aumentar el PBI. Así que podemos decir que Estados Unidos está entre una roca y algo duro. No tenemos por qué pagar la deuda de una sola vez. Solo tenemos que estar seguros de que la economía va a crecer más rápidamente que lo que crece la deuda. Pero aquí está lo que Jerome Powell no te dice. Yo lo haré, por eso te suscribes. Y por supuesto hablaremos sobre cómo esto te afectará en activos como Bitcoin. Si el PBI puede subir y subir rápido y aumentar la tasa a la cual el PBI está subiendo, lo cual por cierto está subiendo más y más rápido, así que estaremos bien. Pero si el PBI se queda atrás es un problema, lo que significa que si la economía se ralentiza, si tenemos una recesión sería un problema, ¿verdad? Los impuestos se recaudan principalmente de la renta, impuestos sobre la nómina, sobre renta de las sociedades, y obviamente eso baja en recesiones, lo cual son 2 trimestres negativos del PBI. La última vez que vimos esto fue en 2020, solo por unos pocos meses antes de imprimir el 40% del dinero que jamás se había impreso en la historia, y luego otra vez, de vuelta durante la gran crisis financiera, cuando imprimimos nuestro camino fuera de ella otra vez. Parece que ahora el PBI va genial, pero este es un indicador rezagado, ¿verdad? Ahora mismo solo tenemos datos de hasta el cuarto trimestre de 2025. No tenemos nada que haya pasado en 2026 aún. Eso significa nada que ver con la guerra de Irán y nada que ver con el cierre de Hormuz, Estrecho de Hormuz.
Las compañías de IA han estado corrigiendo y probablemente vamos a tener un trimestre negativo de PBI. 2 de esos tendremos este área gris, una recesión, lo que se traduce en menos impuestos recaudados este año y que crecer fuera de la deuda nacional se vuelva más difícil, dándole a la Fed mucho trabajo a futuro. Al nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ninguna otra opción. Estimularía la economía, bajaría las tasas drásticamente. Esa sería su manera de estimular, emitir más deuda, imprimir más. La última vez que vimos eso fue en el año 2020 con Bitcoin, cuando los mercados explotaron. Austin, te estás equivocando, te equivocas. Ellos no pueden recortar tasas porque la inflación por la guerra de Irán debido a tantos factores, la inflación ya está volviéndose loca. Ellos no van a recortar tasas. Van a llamar a Kevin Warsh, tal vez como Volcker allá en los 80. Tal vez él suba las tasas de nuevo a 20% o al 10%. Te equivocas, Austin, las tasas van mucho más alto. Bueno, ellos no tienen otra opción. Así que suscríbete al Coin Daily para un video por día dándote información sobre el mercado. Pero ellos no subirán las tasas y esto lo prueba. O sea, la deuda nacional en Estados Unidos está en un lugar muy diferente que cuando las tasas eran 10 y 20% en los 80. Teníamos una deuda nacional cercana a cero comparada con donde estamos hoy. Si ellos suben las tasas y el gobierno estadounidense tiene que refinanciar tanta deuda ocurriendo este año, entonces la deuda definitivamente se volverá todavía más insostenible de lo que se la considera ahora. Y la Fed no puede subir las tasas. Ellos tienen que recortar. Y nosotros tenemos que jugar las cartas pensando que eso va a pasar. Y eso nos lleva a donde estamos hoy con Bitcoin, en un mercado bajista. Bitcoin está rebotando otra vez. La última vez que vimos un rebote así, y por cierto, tienen el enlace abajo por si quieres seguir estos gráficos, obtendrías $500 inmediatamente solo por operar con el socio de exchange Wiex. Así que no lo olvides, tienes el enlace abajo y usa el código nuestro. Pero hasta que tengamos a Kevin Warsh, hasta que la Fed comience a estimular y a recortar tasas, y tal vez eso no pase inmediatamente cuando Kevin entre, y tal vez no pase hasta el próximo año, nadie lo sabe, pero cuando pase, creo que Bitcoin explotará como nunca antes vimos. Pero hasta que eso pase, tenemos lo que se llama una bandera bajista. Los traders expertos entienden esto, una bandera bajista. Cuando tenemos una corrección, el precio comienza a subir, y pensamos que eso es alcista, y luego tenemos otro tramo hacia abajo. No, amigo, no es una locura y tampoco es complicado. Eso es lo que vimos con nuestro primer rebote en el mercado bajista. Luego caímos otra vez. Entonces, viendo este rebote ahora, no necesita parar. Pero necesitamos una corrección del tiempo, o bueno, hay muchos compradores que dan un paso adelante para enviarnos más alto. En términos de trading, es algo para tener en cuenta. Y diré esto, incluso si tenemos una caída a corto plazo, oportunidad de compra para Bitcoin, también creo que es una oportunidad de compra para Ethereum basándome en lo que el CEO de Goldman Sachs, y por cierto, él fue el anterior secretario del Tesoro de Estados Unidos, acaba de decir algo de las stablecoins, algo enorme. Aproximadamente el 52% de las stablecoins están en ETH. Si eres alcista en stablecoins, eres alcista en Ethereum. Escuchemos. So stablecoins, particularly when you talk about global payment systems, I mean, we were actually up looking at a company yesterday on global payments and how you can use stablecoins to very effectively particularly in small transactions. Big transactions, you use the Fed wire. But if you're talking about small transactions, higher speed, less being friction. able to use in going from, US dollar stable coins to euros or yen or other things, I think is enormous. And I think the stablecoin legislation is a big step in the right direction. I'm still a little bit concerned. I think we need to have the same BSA compliance on stable coins as we do on cash. But I think they've made a lot of progress on that. And obviously, when people say, oh, well, you're worried about, the impact of the dollar, not at all. I mean, if you have stable coins that are backed by U.S. treasuries, I don't think the U.S. needs to issue its own stable coin. And I think you're going to see, again, enormous use cases for these. An enormous demand for the dollar over time. And so, I mean, this, to me, it strengthens the moat around the dollar. Yeah, the dollar's position. I think kind of it becomes easier for people outside the United States to hold dollars. Yeah.
Estaré hablando en la conferencia de Bitcoin. Los precios de tickets están por aumentar en 4 días. Usa el código Altcoin Daily o el enlace de abajo para un 10% de descuento en tu entrada y hotel. Enlace abajo. A medida que tenga más información te mantendré actualizado. Esta es una historia en curso. Así que como siempre, suscríbete y nos veremos mañana, amigo.